Pero le vamos a contar que hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo en consonancia con el tiempo pascual y en el marco de este año del Jubileo de la Esperanza. En este proyecto y en este trayecto nos va a acompañar el padre Pablo Saboya. Él es sacerdote de la diócesis de San Martín y párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Merced de Villa Ballester, licenciado en teología dogmática, profesor en teología dogmática y de teología pastoral, técnico en comunicación y marketing digital, evangelizador digital. ¿Y de qué nos va a hablar el Padre Pablo? Bueno, y en medio de toda la Pascua, que así como los discípulos de Jesús se vieron desconcertados por la presencia del resucitado y no salían de este asombro, en los días pasados tras la Pascua de nuestro querido Papa Francisco, también nosotros hemos vivido este estado de desconcierto en medio de este tiempo de alegría, ¿no? Por la resurrección del Señor. Vamos a tratar con él el tema claves para una iglesia desconcertada y ya le damos la bienvenida al Padre Pablo Saboya. Padre Pablo, muy buen día. Carolina te saluda, ¿cómo estás? Hola Carolina, buen día para vos, buen día para todos los que están uniéndose a través de Radio María. Bueno, muchas gracias por este nuevo ciclo en que vamos a comenzar aquí en el Solo por Hoy. Bueno, esto de lo que ha pasado, lo que sucedió en la liturgia y lo que nos sucedió también a nosotros. Exacto. Cuando pensaba el título para esta columna de hoy, se me ocurría esto de claves para una iglesia desconcertada, porque siento que estamos un poquito así, ¿no? Por un lado, la muerte del Papa Francisco nos golpeó a todos, nos llenó de tristeza, pero por otro lado también como que empezamos a mirar al futuro. Entonces, esa especie de desconcierto me parece que es hasta muy propia del tiempo pascual, ¿no? Claro. Y me parece que es como providencial. ¿Por qué digo que es propia del tiempo pascual? Ustedes fíjense que ya desde la vigilia pascual en adelante, la liturgia nos muestra que la alegría de la Pascua nunca es una alegría 100% pura. No tenemos una alegría brillando sola. Cuando los textos nos muestran, sea los anuncios de la Pascua, sea las apariciones del resucitado, nos damos cuenta que esa alegría de la Pascua convive con otras sensaciones y con otras experiencias. Fíjense, los invito a hacer un poquito de memoria. En la vigilia pascual de este año, escuchamos el Evangelio de Lucas, donde teníamos a Pedro yendo al sepulcro y recibiendo el anuncio de estos hombres vestidos de blanco que le dicen: no está aquí, ha resucitado. A Jesús no lo vemos en ningún lado, ¿no? Y lo mismo, o muy parecido, el domingo de Pascua, que leímos el Evangelio de Juan. Tenemos a María Magdalena yendo al sepulcro con las mujeres para cumplir con los ritos funerarios, Sí. y se encuentran con que la piedra fue sacada y van a avisarles a los discípulos. ¿Cómo puede ser? Que primero los discípulos tampoco le creen. Van Pedro y el otro discípulo corriendo, ven las vendas y creen, pero como que no entienden, ¿sí? A mí esto me parece muy, muy significativo. Fíjense que durante todo el año, siempre que vamos a misa un domingo, al menos, creo que en el 99% de los casos, salvo alguna vez que se habla de Juan Bautista y demás, pero al que miramos es a Jesús. En el Evangelio aparece Jesús. Y justo la noche de Pascua, la vigilia pascual y el día de Pascua, Jesús no aparece, justamente porque esta es nuestra experiencia, nuestra como creyentes. La primera experiencia de la Pascua para los discípulos no es verlo a Jesús, es recibir el anuncio, Y por eso los evangelios se encargan de decirnos que la experiencia del resucitado que tuvieron los discípulos es como nuestra experiencia. Nosotros recibimos al resucitado por la fe. Y entonces ahí aparecen ya las primeras sensaciones, ¿no?
el Pedro, que medio que trata de entender, pero no termina de comprender del todo. María Magdalena, que le avisa a los discípulos, pero los discípulos no le creen. Y lo mismo tenemos en el Evangelio de este domingo, de ayer, ¿no? Que es Sí, el domingo de la Divina Misericordia, que es del Evangelio de Juan y acontece, según dice el texto, la misma noche o al atardecer del mismo día de la Pascua, de la resurrección. Ahí tenemos ya el escenario puesto con los discípulos, con una sensación y una opción, una decisión de estar encerrados, los discípulos encerrados por miedo. Miren qué terrible, ¿no? Cómo los evangelios nos ponen todas estas situaciones de los discípulos que no entienden, que no se creen entre ellos cuando dan el anuncio, sí. que ven pero no terminan de comprender, estos discípulos que están encerrados por miedo. Y con todas estas sensaciones en el corazón de los discípulos, Jesús se hace presente. Por eso me gusta pensar que la Pascua es un tiempo donde, por supuesto, volvemos a la alegría del encuentro con Jesús, pero no pretender que esa alegría esté exenta de ser vivida en medio de otras situaciones. Nunca es una alegría pura, 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 ¿sí? Entonces, hoy los invito a todos los que nos están escuchando, lo primero, a volver a esta experiencia de una alegría que convive con otras situaciones, porque la alegría de la Pascua no es simplemente que yo me tenga que estar riendo todo el tiempo o que tengo que ponerme una careta para que los demás no me vean a ver cómo estoy. No, ni siquiera, les diría, la alegría de la Pascua depende de las circunstancias externas que me tocan vivir. La alegría de la Pascua viene de una experiencia interior, viene de la experiencia de encuentro con Jesús. Entonces, paradójicamente, claro, se puede dar esta situación. Yo estoy por ahí súper descorazonado por algo que me pasó. O Ujú. inclusive podemos decir, yo estoy desconcertado porque falleció el Papa Francisco, o estoy triste porque murió el Papa Francisco. Ahora, aún en medio de eso, puede estar en nosotros la experiencia de la alegría de la Pascua. Porque la alegría de la Pascua no depende de las circunstancias exteriores, sino que depende de la experiencia de encuentro con Jesús, que es un poco lo que después quisiera remarcar de este Evangelio de ayer. Un poco, Padre Pablo, ese desconcierto, no sé, digamos, no llega a ser incertidumbre gracias a la fe. ¿Tenemos que trabajarlo a eso? Bueno, ahí es que la fe nos da una certeza que no es una certeza absoluta y matemática de todo. ¿Eh? Yo soy un gran defensor de que la fe puede convivir con la duda también, ¿no? Y siempre hago una defensa de la duda, de la capacidad de dudar. ¿Por qué? Porque el dudar nos permite ir hacia adelante. Si yo me creo con todo seguro, con todo claro, que yo no necesito de nada ni de nadie, la experiencia de fe se me vuelve muy autorreferencial, porque estoy como basado simplemente en mi certeza. Ujú. Ahora, la fe puede convivir con la duda, con la pregunta, diríamos, ¿no? De hecho, María, el anuncio, se me ocurre este ejemplo, ¿no? María, en anuncio del ángel, cuando el ángel le dice que va a ser la madre del Salvador, María hace una pregunta. Y eso no disminuye su grandeza como mujer creyente. Ella pregunta, ¿cómo puede ser esto? Está preguntando, se hace presente una duda, eh, pero no claudica en su fe, porque en la Biblia lo contrario a la fe no es la duda. En la Biblia lo contrario a la fe es el miedo. ¿Por qué? Porque la fe es una relación con Dios, con el Señor. Yo puedo relacionarme con el Señor también con mis preguntas, también con mis preguntas. Ahora, ¿por qué lo contrario a la fe es el miedo? Porque el miedo siempre encierra. Y entonces, cuando yo quiero relacionarme con el Señor, si yo vivo en el miedo, me cierro en mí mismo. Y eso me impide relacionarme con Dios. Por eso
Por eso es tan significativo lo que viven los discípulos, según lo que nos cuenta el Evangelio ayer, el Evangelio de Juan. Los discípulos estaban encerrados por temor. Estar encerrados por temor nos indica que están como con el obstáculo principal a la fe, que es el estar encerrados. Eso hay que tener mucho cuidado. Y por eso, fíjense acá cuáles son esas dos, para mí, dos experiencias que Jesús resucitado les regala a estos discípulos con miedo y desconcertados para superar esa situación. El Evangelio de ayer, recordarán que está puesto como en dos momentos temporales. Una primera aparición de Jesús la misma tarde de la Pascua y un segundo momento a la semana siguiente. ¿Por qué? Porque en la primera aparición de Jesús a los discípulos no estaba Tomás. Tomás, cuando le dicen que vieron al Señor, él medio que no cree, dice: yo si no veo, si yo no toco, yo no voy a creer. Y por eso Jesús aparece la semana siguiente estando Tomás. Ahora, fíjense, primer elemento para esta comunidad de discípulos desconcertada, que puede ser también nuestro propio desconcierto hoy. Jesús resucitado, cuando se aparece, primero desea la paz siempre, ¿no? Pero hace un gesto Jesús. Jesús sopla sobre los discípulos y dice: reciban el Espíritu Santo, ¿sí? A una iglesia con miedo, a una iglesia encerrada, a una iglesia tal vez preocupada de otras cosas que no son el Señor, Jesús resucitado nos vuelve a decir: reciban al Espíritu Santo. ¿Y sabes, Carolina, con qué lo linkeo esto? Hoy salió la noticia de que empieza el cónclave el 7 de mayo. Sí. ¿Sí? Bueno, yo creo que una gran tentación de la iglesia, o para la iglesia, va a ser mirar este cónclave simplemente como las votaciones de un reality show, ¿sí? Porque tenemos un poco metido esa mentalidad. Por supuesto que hay cosas que tienen que ver con el manejo político. En la iglesia hay política, en la iglesia hay luchas de poder, en la iglesia puede haber mezquindades y sabemos que estas miserias existen. Ahora, nosotros cristianos haríamos mucho mal y distorsionaríamos mucho lo que es la iglesia si solamente nos quedamos mirando, por ejemplo, este cónclave como un tire afloje de facciones, ¿no? A ver quién saca más votos, quién hace más cosas, quién es el favorito, quién es el otro que representa tal cosa, tal otra. Yo no digo ser ingenuos, hay que ser astutos como serpiente, pero manso como palomas. ¿Por qué digo que una mirada meramente política y numérica distorsionaría la iglesia? Porque la iglesia no es solo eso. La iglesia tiene aspectos visibles, la iglesia tiene aspectos organizativos, hay mezquindades, como le decía, hay pecado en la iglesia, pero no tenemos que olvidarnos de la promesa principal de Jesús. Si yo creo realmente que la promesa de Jesús es válida, creo que Él sigue dándonos y sigue regalándonos su Espíritu. Esto significa que cuando, por ejemplo, ahora viene el cónclave, la primera misión que tenemos nosotros como cristianos es invocar al Espíritu, rezar por esta situación en la iglesia, pedir que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales que tienen que elegir al próximo sucesor de Pedro, y no olvidarnos de esto. Si en la iglesia perdemos el Espíritu, perdemos todo. Nos quedamos como si la iglesia fuese el club del barrio, una sociedad de fomento, ¿no? Como cualquier otra organización que, repito, la iglesia tiene su parte organizativa, humana, pecadora, pero qué lindo volver a esta promesa de Jesús. No les va a faltar el Espíritu. Si nos olvidamos del Espíritu, perdemos todo. Entonces, primera clave me parece fundamental para tiempos de desconcierto en la iglesia, volver a mirar y a escuchar la promesa de Jesús. El Espíritu está con ustedes. Y otra clave chiquitita que se me ocurre es cuando a la semana siguiente se aparece Jesús de nuevo a los discípulos, porque no estaba Tomás que quería ver, no para creer. Jesús redobla siempre la apuesta, Jesús no se achica. Y esto tengan cuidado, porque si ustedes le piden algo a Jesús, después por ahí Jesús te lo cumple y agarrate, porque ahí tenés una responsabilidad grande.
Jesús le da el gusto, digamos, a Tomás de no solamente ver y tocar, sino estar la mano en el costado. Hay que tocar las heridas. El Evangelio de Juan va a terminar diciendo, felices los que creen sin haber visto. Pero me quiero concentrar en este gesto de tocar las heridas, ¿no? Para tiempos de desconcierto es muy, muy necesario que volvamos a nuestra identidad como iglesia, que volvamos como a lo que nos define a nosotros como iglesia y como discípulos y discípulas de Jesús. ¿Qué es lo que nos define? El Papa Francisco siempre insistió sobre la necesidad de practicar la misericordia, y yo creo que acá está la clave del ser cristiano. Si yo me olvido que mi misión como cristiano es tocar con misericordia las llagas de Cristo en el otro, pierdo mi identidad. Y para no perder mi identidad, tenemos que volver una y otra vez a esta experiencia de la misericordia. Vieron que a veces uno puede tocar las llagas por una razón o por otra. En nuestro lenguaje decimos, uy, metiste el dedo en la llaga. Ay, claro, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que estás hablando de un tema que a mí me duele y como que a propósito estás ahí, ¿no?, escarbando. Bueno, no se trata de ese tocar la llaga, sino tocar con misericordia las llagas de Cristo en el hermano. Y acá creo que acercarnos con misericordia al hermano que sufre, al hermano que está pasando un momento de necesidad, al que está enfermo, las obras de misericordia básicamente, nos devuelven a nuestra identidad. ¿Para qué? Para que la iglesia en tiempos de desconcierto no se pierda en cosas que son accesorias. Volver al corazón del Evangelio una y otra vez. Entonces, para mí es fundamental que en tiempos de cierto movimiento interior así de desconcierto, volvamos a estas dos experiencias. Primero, la fe concreta en esta promesa de Jesús de que el Espíritu no nos va a faltar. Y segundo, tocar con misericordia las llagas de Cristo en el hermano. No olvidarnos que una iglesia en salida, una iglesia misericordiosa, recupera siempre su identidad. La iglesia se renueva constantemente si practica la misericordia. Papa Francisco, con esto termino esto, que nos decía en Evangelii Gaudium que una iglesia, que él prefiere una iglesia accidentada por salir al encuentro del otro, antes que una iglesia encerrada y enferma, porque una iglesia encerrada en sus propios líos burocráticos se termina enfermando. Entonces, para recuperar la vitalidad de esta iglesia, para renovarnos en el espíritu, para recuperar nuestra identidad, qué necesario que es volver a la experiencia de salir con misericordia al encuentro de las llagas de Cristo en el hermano. Padre Pablo, me parece providencial, ¿no?, este tiempo que estamos viviendo, ya que de alguna forma Dios nos quiere acompañar también en este desconcierto, justamente para que vayamos al Evangelio y que nos ayude a sobrepasar tal vez algunos este miedo de quedarse encerrados ¿no?, y ser felices por haber creído sin haber visto, ¿no? Exacto, exacto. Y que esa promesa de Jesús sigue siendo válida. A veces a mí me da miedo que escuchemos el Evangelio y no sé si terminamos de creer del todo lo que estamos escuchando. Jesús me está diciendo, bueno, felices los que creen sin haber visto. ¿Me lo creo o no me lo creo? Lo está diciendo, bueno, me lo tendré que creer. ¿Será así? Seguramente que será así. Padre Pablo, bueno, nos están llegando algunos mensajes saludándolo. Hemos comenzado este ciclo con en este caso con el Padre Pablo. Padre Pablo dice, lo sigo por Instagram, Dios lo siga iluminando, dice Mónica. Hola, siempre tan claro el Padre Pablo, muchas gracias. Mariela de Ciudadela, bueno, lo pueden encontrar al Padre Pablo, ¿no?, en Instagram, en las redes sociales. Sí, estoy en todas las redes sociales como @P, la letra P de padre, P Pablo Saboya. Allí lo pueden encontrar entonces al Padre Pablo. Le agradecemos por estos minutos y por este comienzo y ayudarnos en este momento sin duda de desconcierto, pero que no nos frene y no nos haga de ancla el miedo para seguir saliendo, como también lo pidió el Papa Francisco, ¿no? Muchísimas gracias, Padre Pablo. Exacto, bueno, muchísimas gracias por el espacio y si Dios quiere, estos lunes de Pascua nos seguiremos encontrando para
conversar sobre el Evangelio. Seguramente ya con Cristian, que ha solicitado el día, así que estoy yo y en buena hora porque me alegra de haberlo conocido. Así que un abrazo, padre. Gracias a vos y gracias a todos. Un beso grande. Estuvimos en diálogo con el padre Pablo Saboya en este comienzo de ciclo de los lunes, justamente hablando en este caso sobre este tiempo pascual y este año jubilar, ¿no? El marco del jubileo de la esperanza, claves en este caso para una iglesia desconcertada por lo que vivimos, ¿no? Con el Papa Francisco y también lo que vivimos en el tiempo pascual, poder volver a esa alegría por la resurrección del Señor. 11:25 minutos, ¿les parece que hacemos una pausita y ya volvemos a leer algunos mensajes de ustedes que nos envían al 351-871-593 o también los comentarios de YouTube que ya vamos a estar leyendo? Pausa, ya volvemos en el Solo por Hoy. Nos acompañamos en el camino, vamos juntos, es tiempo de celebración pascual. En el andar vamos encontrando los rumbos que por allí hemos perdido, si con Él vamos por el camino. Es Jesús el que nos dice, vengan conmigo y ayúdenme a cargar el peso de la cruz en la misión, en la que quiere compartir junto a su madre con nosotros, esa que todos los días hacemos para que llegue cada vez más lejos la señal, orando, dando a conocer y donando. Seamos generosos en este tiempo de Pascua y demos lo mejor de nosotros mismos. Aumentemos nuestra oración por la obra de María. Seamos capaces de darla a conocer tanto que buscan y esperan un mensaje que le llene de esperanza y donemos. Demos lo mejor de nosotros, hagamos una ofrenda generosa en el tiempo de Pascua. Ahí te dejo el alias, donde puedas compartir con nosotros tu vocación generosa de donar. ¿Cuál es? Obra.radio.maría. Obra.radio.maría. Gracias por tu generosa donación.
Seguimos en el Solo por Hoy aquí en Radio María TV. Vamos con algunos mensajes que nos han quedado en el tintero. Por las dudas, hay algunas consultas sobre los aportes. Les decimos que lo que pueden hacer es llamar al 0810 7 veces 7. 0810 777 77 77. Ese es el número del call center. Ustedes allí pueden hacer llamadas desde cualquier lugar del país, que es una llamada local, y los chicos del call center les van a evacuar todas las dudas o consultas que tengan. He visto algunas, como siempre decimos, al aire, es muy difícil pasar todos los mensajes, yo los chequeo y con respecto a algunas consultas sobre los aportes y además pidiendo el número, hacemos entonces la respuesta 0810 7 veces 7 para dudas y consultas. Acá nos cuentan, ¿no?, que ya están rezando lo que nos decía Javier Cámara. Mi cardenal asignado para la oración es el cardenal Sergio da Rocha. Reza por un cardenal. En este caso es un link, ¿no? Allí en la web que se está viralizando. Solamente tenés que colocar en este caso, tu cumpleaños, el mes y el día de tu cumpleaños, y se te asigna un cardenal para rezar. A mí me tocó el cardenal Radcliffe de inglés, de la Orden de Predicadores, lo cual me llenó el corazón porque yo soy exalumna dominica y él justamente también es de la Orden de Predicadores. Vamos con algunos mensajes mientras nos acomodamos para lo que continúa. Acá nos dicen, buenos días, ¿al cónclave van todos los cardenales que quieran o son designados? ¿Cuántos van por Argentina? Van los cardenales que tienen menos de 80 años por Argentina. Los electores son 4, son 4. Vamos entonces a continuar con lo que hemos desarrollado para el día de hoy. Y en este caso vamos a comenzar con el ciclo de seguridad vial, seguridad vial que tenemos aquí en el Solo por Hoy. La iniciativa Bloomberg para la seguridad vial global ha establecido una importante colaboración con la ciudad de Córdoba para abordar la creciente problemática de los siniestros viales. A través de este programa, Córdoba recibe apoyo técnico y financiero para implementar estrategias basadas en evidencia con el objetivo de reducir las muertes y lesiones graves en el tránsito. Vamos a abordar en este caso las 4 áreas que propone la iniciativa Bloomberg y vamos a comenzar con la primera, que tiene que ver con la elaboración de datos. Para eso recibimos primero a Guillermo Pacharoni, presidente de la Fundación Visión Cero, quien nos trae hoy una invitada especial para tratar este tema. Guillermo, muy buen día. Carolina te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carolina? Un gusto, un saludo para toda la audiencia. Bueno, efectivamente, en otras ocasiones hemos hablado o hemos comenzado a contar lo que era la iniciativa Bloomberg y el trabajo que se viene realizando en Argentina, solamente en Córdoba y en Buenos Aires. Esta iniciativa pondera y trabaja con el objetivo de reducir las muertes por hechos viales y básicamente trabajamos en 4 focos. Uno de esos focos, quizá uno de los más importantes, tiene que ver con la evidencia, con los datos, con la sistematización de los datos, la organización. Estos datos son los que nos van a mostrar objetivamente cuál es el problema. Y en el día de hoy tenemos nada más ni nada menos que a Valeria Gonzaga, que es la encargada de datos de la iniciativa para la ciudad de Córdoba. Y además me animo a decir, es una de las personas sociólogas, además que considero como una amiga, que más sabe en relación a la temática, por lo menos en la provincia de Córdoba. Así que es un honor que Vale nos acompañe y nos puedan contar un poco cómo se viene trabajando y por qué son importantes el tema de los datos. Vale, bienvenida, un gusto. Hola, Vale. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Bueno. Guille, por tus palabras. De amigo, por supuesto, además de colega, de compañero de trabajo, pero gracias.
Bueno, justamente queríamos abordar, ¿no? Todo lo que se está realizando. Si te parece, vale, primero si podías explicarnos, en este caso brevemente, ¿qué es la iniciativa Bloomberg para la seguridad vial global? Bien. La iniciativa Bloomberg es un programa dentro de una organización que es Bloomberg Philanthropies, es una organización no gubernamental que su presidente es Mike Bloomberg, un exalcalde de la ciudad de Nueva York, quien lleva a cabo varios programas dentro de la iniciativa, dentro de sus programas de salud pública que se desarrollan en todo el mundo, en más de 30 países. Se está llevando a cabo este programa específicamente el de la seguridad vial desde una perspectiva de salud pública, como les decía, porque está dentro de sus programas. Y en todo caso, en Argentina específicamente está trabajando en 2 ciudades, en Buenos Aires y en Córdoba. En Latinoamérica lo está haciendo en 13 ciudades. Esta es una tercera fase, es un programa que ha empezado en 2020 y que viene atravesando esta última fase en la que se han implementado, y básicamente como todos los programas que lleva a cabo la iniciativa, la idea es poder fortalecer y generar capacidades a largo plazo con los gobiernos locales. Esto es lo que está sucediendo con la ciudad de Córdoba específicamente, asesorándolo al municipio en estos 4 ejes que señalabas al principio, que tiene que ver con datos, que tiene que ver con fortalecer para tomar decisiones basadas en evidencia. También hay un eje de control, que es en el que Guillermo está trabajando, y en todo caso también otro sobre infraestructura, que también se trata de diseñar infraestructuras seguras para las personas, y un eje de comunicación que por supuesto también es tan importante y que actúa de manera transversal a todos los demás. Y nada, la verdad es que viene desarrollándose en conjunto con el municipio de la capital desde el 2022. Aquí específicamente en la ciudad de manera muy productiva, se han implementado por primera vez los controles de velocidad desde el área de seguridad y control, venimos fortaleciendo todo lo que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica en relación a la mortalidad y los lesionados por siniestros viales, que es en lo que específicamente trabajo y asesoro yo. Pero bueno, este es más o menos el programa que, para no hacerlo más extenso, que desarrolla la iniciativa con la ciudad de Córdoba en este momento. Recién vos nombraste lo que es la gestión de datos. ¿Nos podrías explicar un poquito, en este caso, cuál es esta acción concreta? Sí, en todas las ciudades lo que hacemos es trabajar en fortalecer, en tener mejor información sobre mortalidad y sobre lesionados por siniestros viales. Entonces, lo que hacemos es asesorarlo al municipio de qué manera es mejor obtener esa información, respetando algunos estándares internacionales. La Organización Mundial de la Salud tiene algunos indicadores mínimos que deben tener presentes todos los sistemas de datos relacionados a la mortalidad vial en todo el mundo, y entonces lo que hacemos es asesorar de qué maneras estratégicas los gobiernos pueden contar con esa información, fortalecer sus sistemas de captación y de bases de datos relacionadas a esto, con lo cual lo que hacemos es trabajar y evaluar, y lo que hemos venido llevando a cabo en la ciudad es la evaluación de los sistemas de salud, del sistema del Ministerio Público Fiscal, con quienes hemos visto sus bases de datos, ya te digo, las relacionadas a salud, y también la información con la que cuenta la policía de la provincia. Y entonces, en base a esa información, hemos podido sugerir y de hecho acceder a información que nos permite a la ciudad, le ha permitido a la ciudad hace 2 años, y este va a ser el tercer año en que va a contar con datos específicamente de dónde suceden los siniestros, en qué horarios, las personas que están involucradas y sus características sociodemográficas, para poder tomar mejores decisiones y acciones que tengan a prevenir estas muertes viales. ¿Ya existe un análisis sobre estos datos, estos indicadores? Sí, nosotros venimos haciendo, el municipio viene haciendo las publicaciones hace 2 años, ya te digo, este va a ser el tercer año en que también lo vamos a llevar a cabo con las estadísticas de 2024, pero hasta el momento sí, la ciudad no muestra una tendencia muy diferente al resto del país, en realidad. Es una ciudad que presenta datos
de mortalidad asociados principalmente a motociclistas jóvenes, varones. Esas son las características principales de las personas que más mueren en la ciudad de Córdoba y que también en el país. De hecho, es una característica del resto de Latinoamérica, las relacionadas a la mortalidad y los motociclistas, pero que las edades a veces y las condiciones, por supuesto, varían de acuerdo a los lugares en los que analicemos. A pesar de que son simplemente 2 años que se han estado, en este caso, gestionando datos, ¿ha crecido en el último tiempo? 2023 ha crecido con respecto